Bien. Bueno, ahí puse a grabar, ¿sí? Bueno, a ver quién quiere empezar. Así voy corrigiendo. Bien. Primero, ¿qué era una droga? Eso algo habíamos visto ya en la clase pasada, la que tuvieron conmigo. Sí. Sí. Yo puse que una droga es una sustancia vegetal, mineral o animal que tiene efecto estimulante, alucinógeno, narcótico o deprimente. Se conoce como droga blanda aquella que tiene un bajo grado adictivo, como el cannabis, mientras que una droga dura es fuertemente adictiva, como la cocaína y la heroína. Sí, ojo que ahí está hablando siempre de drogas de abuso, ¿sí? Droga es cualquier sustancia que introducida en el organismo produce un efecto. Eso es una droga, ¿sí? Después tenemos drogas que son, digamos, de un componente farmacéutico que tienen una conducta terapéutica, ¿sí? Y después tenemos las drogas que son de abuso, ¿sí? Dentro de las drogas farmacéuticas también tenemos drogas que se venden o se dispenden bajo lo que es receta, ¿sí? Por duplicado o triplicado en algunas cosas, que pueden tener efectos fundamentalmente anestésicos o analgésicos sobre el organismo, y algunas son derivados de la morfina, como los opiáceos, ¿sí? Por ejemplo, al revés, derivado de los opiáceos, como por ejemplo la morfina, eso quise decir, ¿sí? La morfina es un opiáceo, ¿sí? Entonces esas drogas generalmente que se utilizan para la analgesia, para el dolor, son drogas que tienen componentes que son muy fuertes. Entonces se deben prescribir bajo o cualquier anfetamínico, ¿sí? Por eso la ruta de la efedrina tiene este componente de que la efedrina se vende generalmente en altas concentraciones, seguramente, ¿sí? Bajo receta archivada. Bien. ¿Alguna tiene algo más para agregar? Dayana, Magalí. No sé, alguien de que esté como para agregar algo de lo que dijo su compañera. Por mi parte, no. ¿No? ¿Seguro? ¿Quedó claro lo que es una droga entonces? ¿Y la diferencia entre una cosa y otra? ¿Sí? Bien. Sí. ¿Qué es farmacodinamia y qué es farmacocinética? A ver. Léanlo, no pasa nada. Total, ahora estamos tratando de ver el cuestionario para después ver los puntos que pueden entrar en el parcial. ¿Sí? Profe, no sé si hay alguien leyendo. Dale, cualquiera, vamos. ¿Qué es farmacodinamia y qué es farmacocinética? La farmacodinamia es el estudio de los efectos de un fármaco en el organismo. Esto incluye el análisis de su mecanismo de acción y la proporción entre la dosis y sus efectos bioquímicos y fisiológicos. Exactamente. Lo que se llama dosis-respuesta, ¿sí? Sí. Claro. ¿Alguien más que tenga algo más para agregar de acá, de farmacodinamia? No, profe. Bien. ¿Qué es farmacocinética, entonces? ¿Algún otro que hable? Vamos, si no hablas vos solo. Bien. Léanlo, no Que pasa lea nada. yo. Sí, dale, dale. Yo ¿Qué lo es? leo. O vos dale. ¿Qué es farmacocinética? Es la ciencia que estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de un medicamento. No, perdón. La No, farmacocinética examina cómo el cuerpo absorbe, distribuye, metaboliza y excreta el medicamento. Y además exactamente. del tiempo que tarda eh, cada proceso. Estudia la acción Exactamente. de los medicamentos y efectos que tiene que tiene en el organismo vivo. Exactamente. ¿Qué quiere decir el acrónimo que tiene mucho que ver con la farmacocinética? Es el ADME. ¿Qué es? Es una abreviatura que se usa justamente para farmacocinética. De liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Exactamente. Que va a depender del tipo de droga, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y cuál sea justamente lo que dice abajo. ¿Cuáles son las formas de administración de las distintas drogas? ¿Qué forma de administración hay? A ver, así después volvemos para atrás. Que acá también entramos con drogas de abuso, ¿no? Porque también dependiendo de la administración, ¿sí? Es cómo se administre, ¿no? ¿De qué formas Yo lo podemos? leo. No escucho. Eh,
Yo tengo oral digestiva, ¿sí? inyectada, inhalatoria, intranasal, sublingual y Sí, transdérmica. sí, está bien. Sí. Esas. ¿Alguien Después más las tiene algo para desarrollé, decir quiero. aquí? Porque hay otros términos que también se pueden usar como sinónimos, ¿sí? Sí, yo por ahí agregaría, no sé si lo dijo la vía rectal, no sé si la nombró. Sí, es muy poco utilizada últimamente. Antes se usaba mucho, ahora se dejó de utilizar. Es muy poco. A ver, dentro de las drogas de abuso, por ejemplo, ¿cuál sería de vía inhalatoria? De las La más cocaína. conocidas, la cocaína, ¿sí? ¿Sí? La vía que uno dice aerógena, ¿Cómo? vía aerógena, o sea que entra directamente del sistema, todo lo que entra por el sistema respiratorio va directamente a sangre, automáticamente, ¿sí? O sea, por la vía inhalatoria, por la cocaína va directamente a sangre. Otra que entra por vía inhalatoria o por vía respiratoria, ¿cuál es? Una de las más La marihuana. comunes, el cannabis, Eso. ¿sí? La marihuana entra por vía, sí, respiratoria, ¿sí? Va a los pulmones y de ahí se distribuye por todo el torrente circulatorio y va al sistema nervioso, ¿sí? Cuando uno dice vía parenteral, ¿a qué se refiere? Directo al sistema circulatorio. Exactamente, inyectable. ¿Cuáles son? ¿Cuál pueden ser? A ver. Una ya la dijeron. Ah, la heroína. La, Heroína. sí, más común. Recién la acaban de decir. La cocaína La también. La cocaína. cocaína se puede hacer líquida, se puede hervir y se inyecta directamente en sangre, ¿sí? Sí. Muchas de las drogas de abuso, ¿sí?, que se utilizaban en los años 70, ¿sí?, iban directamente a sangre, ¿no? Las metanfetaminas también. Pasa, no son muy utilizadas. Bueno, ahora en nuestro país se está viendo un poco más, ¿sí? Otras entran por vía digestiva, ¿sí? ¿Cuál entra por vía digestiva? Que se ve mucho en fiestas electrónicas. El LSD. ¿Sí? El LSD entra más por la conjuntiva, a veces se lo ponen en los ojos, ¿sí? Sí, el éxtasis. El éxtasis, ¿sí? Todas las drogas que generalmente son de síntesis, ¿sí?, las últimas que se han visto de última generación, entran por vía digestiva, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué es liberación? ¿Qué es absorción? A ver, un poquito eso, desarrollen un poquito esto, a ver. ¿Qué es la liberación? ¿Cómo la droga qué hace? Por lo que vimos recién. ¿Cómo, profe? Perdón, ¿la absorción o la liberación? Liberación, liberación. ¿Con qué va de la mano la liberación? Que va de la mano. La forma en la que ingresa puede ser una Sí, vez o que sea, ingresa al organismo, por la para vía en la dónde que se ingresa es la distribuye, liberación, digamos. sí. Por la vía que ingresa es la liberación, ¿sí? La absorción, ¿dónde está? ¿Dónde puede ser la Y absorción? depende- Por lo que vimos recién. En la sangre. Pero ¿cómo llega a la sangre? ¿Cómo se absorbe en la sangre? Puede absorberse por los capilares circulatorios que hay en el pulmón, por ejemplo. Lo que tiene que en el sistema respiratorio nosotros tenemos desde, ¿sí?, desde la nariz pasa hacia directamente lo que es la faringe, desde ahí va hacia, ¿dónde? A la porque no va al esófago, ¿dónde va? Por eso tenemos la glotis, va hacia la... ¿Qué tenemos antes de los bronquios, chicos? Que tiene anillos, que impiden la contracción, si no sería imposible la respiración, chicos, a altas alturas. ¿Qué No, se profe, la hace, verdad, la anatomía. qué se hace cuando, por ejemplo, cuando una persona no puede respirar? Que se le pone Ah, una... una traqueotomía. La tráquea, chicos. ¿Sí? Bueno, y desde ahí se distribuye en un árbol bronquial,
El árbol bronquial termina en bronquiolos y después en capilares. Los capilares sanguíneos son los que llevan tanto sangre venosa como arterial, ¿sí? Desde y hacia, desde los pulmones hacia el corazón y del corazón hacia los pulmones, el circuito cardiorrespiratorio. Desde ahí se absorben sangre directamente, ¿está? Bien. ¿Qué otra vía? Si dijimos digestiva, ¿por dónde entra? ¿Pasa por el estómago y a dónde va? Al intestino, se El absorbe en el intestino, se intestino. absorbe en el intestino delgado. Generalmente la primera y segunda porción. Duodeno y yeyuno, ¿de acuerdo? Es así como se absorbe por vía intestinal. Bien. ¿Cómo se eliminan las drogas del organismo? Porque tiene que ver ahí liberación, absorción, distribución, metabolismo. Y acá está esto, ¿sí? Metabolismo y excreción. ¿Dónde se metabolizan las drogas? Por eso quiero hacer mucho hincapié en esto. ¿Cuál es el órgano que metabólicamente, ¿sí?, absorbe prácticamente todo? Por ahí El pasa hígado. el hígado. El hígado. ¿De acuerdo? Por eso, por ejemplo, la cirrosis hepática en los alcohólicos se da porque justamente el hígado actúa como un órgano detoxificante, ¿sí? Tiene un retículo endoplasmático liso muy importante, sus células, los hepatocitos, que justamente contribuyen con esto, con el metabolismo, ¿sí? Por eso hay un alcohol deshidrogenasa, que es la que intenta de alguna manera recomponer el esqueleto del etanol, ¿sí?, para formar piruvato, etc. Entonces, con lo cual, generalmente en esta etapa es el órgano principal que intenta, ¿sí?, metabolizar las drogas. ¿Y por dónde se excretan? Generalmente. Eso lo tienen que haber visto con Anabel. Por vía Y el urinaria. aliento. Por vía urinaria. y También por el saliva. aliento, ¿sí? En la alcoholemia, por eso está la alcoholemia y la alcoholimetría. Eso les voy a dejar un video grabado para que lo vean. No, eso no va a entrar, por ahí entra alguna pregunta, pero de contexto, no de cálculo en el parcial, ¿sí? Pero para el final sí. Entonces fíjense que en la alcoholemia y en la alcoholimetría son dos cosas distintas, ¿sí? La alcoholemia es en sangre, la alcoholimetría es en el expirado, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está la diferencia de las dos cosas. Bien, ¿cuáles son los órganos más afectados entonces ahora con esto? Profe, una consulta. Sí, ¿La ecuación de la alcoholimetría iría para el final también? para el final sí, no para el parcial, para el final sí. Bien, gracias. Ahí recuerda que siempre tienen que tener en cuenta la graduación alcohólica, primero, ¿sí? Y la cantidad de alcohol ingerido. Eso es muy importante. Igual hay mucha variabilidad, eso. Recuerden que siempre hay mucha variabilidad porque si el individuo consumió alimentos junto con el consumo de alcohol, generalmente se minimizan los efectos del alcohol, ¿sí? En cambio, si no hay consumo, por eso a veces hay que tener mucho cuidado concomitantemente. Los pediatras hoy, o los médicos que se encuentran generalmente entre la adolescencia y la adultez, en esa etapa donde los chicos comienzan el consumo de alcohol, el problema que tienen hoy fundamentalmente es el consumo de alcohol conjunto con bebidas energizantes, porque lo que hacen es disminuir el efecto del alcohol, y esto hace de que se siga consumiendo alcohol sin sentir los efectos narcotizantes. Con lo cual se puede entrar en lo que se llama un estado de coma, ¿sí? Un coma alcohólico. Bien. Órganos más afectados entonces. ¿Cuál es, por lo que vimos, cuál es uno de los órganos principales más afectados? El hígado. El hígado. Ese es uno. ¿Qué órganos más pueden verse afectados juntos con el hígado? Los riñones, muy bien. Porque también se eliminan y se forma la orina, ¿sí? Ahí también se excretan sustancias, ¿sí? Se forman cristales que pueden traer destrucción de glomérulos, o sea, glomerulonefritis, que puede terminar en la glomerulonefrosis, destrucción de glomérulo, y desde ahí en un daño renal. Entonces, tanto el hígado como los riñones pueden sufrir daño. ¿Y qué otro órgano principalmente también puede sufrir daños que a veces pueden ser prácticamente irreversibles?
por todo lo que vimos hasta ahora. Estamos hablando de un consumo, ¿sí? De drogas de abuso, generalmente con daño muy puntual. ¿Cuál? Corazón. Además, corazón puede ser, ¿eh? Paro cardiorrespiratorio puede dar, sí. ¿Qué otro órgano sufre generalmente un daño que puede ser irreversible? El cerebro. El cerebro. ¿Está claro? Los efectos a nivel sensoriales pueden ser muy pronunciados, ¿sí? Que después pueden producir defectos en el habla, defectos en la visión, etc. ¿Está claro esto? ¿Sí? Pérdida de memoria. Bien. Bueno, ¿qué tipo de drogas entonces conocemos? A ver, empiecen a mencionar. Primero Alcohol, empiece con marihuana. drogas nativas. Empiezan a separar drogas de origen natural, drogas de síntesis. A ver, Y de origen natural y cannabis. ¿qué más? La cocaína. Cocaína. ¿Qué más? Tabaco. Sí, pero No escucho. está. Mirá que tenía material para buscar, para leer. Vamos, ¿cuál más? El Paco también. Sí, pero el Paco es un derivado de la cocaína. El tabaco. La nicotina del tabaco y el problema no es el tabaco. ¿Cuál es el problema? El problema fundamentalmente no es el tabaco. ¿Cuál es el problema, digamos, mayor del cigarrillo? Del cigarrillo La común nicotina. estamos hablando. El problema del Por una cigarrillo son los nicotina, puede ser, ¿qué más? químicos, ¿Cuáles? el alquitrán y demás que se le pone en el proceso de fabricación. Sí, y un componente principal que no se tiene en cuenta es la temperatura con la que llega el humo al pulmón. Ustedes recuerden que la temperatura fundamentalmente en el cigarrillo de papel, el cigarrillo común, ¿sí? Pero que el cigarrillo ustedes lo dejan y se sigue consumiendo, ¿sí? Porque fundamentalmente ese papel no es como el cigarrillo armado, que si el papel es orgánico se apaga, ¿sí? Si uno no lo fuma se apaga. Entonces generalmente en el cigarrillo la combustión del papel hace de que entre al pulmón a una temperatura más alta. Y eso produce generalmente, ¿sí? Efectos a nivel de los capilares pulmonares, ¿sí? Que pueden producir a lo largo enfisemas, por ejemplo, ¿tá? O máculas, en fin, lo que se llama el aspecto enfisemático del pulmón, ¿sí? Esa marca que se produce y que se ve en las radiografías. Bien, otra masa ahí de origen natural, que se obtiene de un hongo, el cornezuelo del centeno. ¿Cuál es? Alucinógeno. Parezco vara, si más pistas no les puedo dar. Ácido. No hay mucho. Ácido lisérgico. Claro, no ácido lisérgico. Ah, el LSD, sí. El LSD. No es una droga de síntesis. ¿Está? No es una droga de síntesis. ¿Cuál más? Hay una más. Importante. Hay una más que es muy importante. Que yo recién dije que se obtienen fármacos para el dolor a partir de esa droga. El opio. Sí. El opio es de origen, o sea, es de origen oriental. Llega a América, ¿sí? Y los opiáceos se utilizaron en la guerra de Vietnam para fabricar ¿qué tipo de droga? La morfina. No, antes de la morfina. ¿Cómo se llamaba esa droga? Que se le daba a los soldados, tienen un informe de eso, se le daba a los soldados en Vietnam cuando sufrían heridas, como una droga analgésica. Heroína. Heroína, chicos. Heroína. ¿Sí? Después de la heroína se sintetiza la morfina como un fármaco alternativo para tratar fundamentalmente dolencias, fundamentalmente de origen oncológico, por ejemplo. ¿Tá? Bien. Síntesis. A ver algunas. Anfetaminas. ¿Cuál? No escucho. Las metanfetaminas. Metanfetaminas. ¿Cuál más? Anfetaminas. Sí.
éxtasis, éxtasis, ¿qué más? el paco como derivado de la cocaína. ¿podría No, el ser? paco es nativo, porque es derivado de la cocaína. No es una droga de síntesis. Es lo que queda de la cocaína, el resto de la cocaína que se mezcla con cualquier cosa. Pero no es una droga de síntesis. No se sintetiza a partir de. La ketamina, que es un anestésico que se utiliza en veterinaria, por ejemplo, es una droga de síntesis. ¿Sí? Esas son todas drogas, ¿sí?, farmacéuticas, uno le podría decir, o de síntesis. Se sintetizan en el laboratorio a partir de otros derivados. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí está qué tipo de droga es la anfetamina, es una droga de síntesis. ¿Sí? ¿Vieron el video o buscaron en algún lugar qué efectos produce la metanfetamina? ¿Por qué es tan complejo el consumo de metanfetamina? Tiene una consecuencia de por cuál es más complejo que otras drogas. ¿Qué pasa con el consumo de esa droga? Y que tipo, si la consumís habiendo tipo, no, o sea, es tipo, o sea, que si no hay regulación de temperatura te deshidratás. Y eso No tipo solo produce por eso, no, porque eso es más el éxtasis. No. Por eso en las fiestas electrónicas se distribuye mucha agua mineral, para que los chicos no se deshidraten. La metanfetamina tiene el problema de que no produce tolerancia, es decir, que a medida que se va consumiendo se necesita cada vez más. Ese es el problema de las metanfetaminas. Terminan destruyendo al individuo. Fundamentalmente todo el sistema nervioso, sistema motor, ¿sí? Se le caen los dientes, etc. Es una droga, digamos, muy compleja. Estados Unidos tiene muchos problemas con las metanfetaminas. Bien. En la Argentina, ¿es legal el consumo de cannabis sativa? ¿Qué De encontraron? cannabis, sí, adherido al Renacer, creo que es. No escucho. Es legal siempre y cuando tengas la credencial, o sea, te dan una credencial para uso medicinal, puedes cultivarlo. Es decir, se puede utilizar como consumo terapéutico. ¿Está claro? Claro. ¿Sí? Pero hay restricciones para esto. ¿Está claro eso? Sí, Solo algunas provincias lo tienen regulado. claro. Abajo, ¿cuáles son los delitos imputados por tenencia o venta de drogas? Eso, tenencia, comercialización. ¿Es penal? ¿Es civil y comercial? ¿Sobre qué ¿Qué es un delito? legislación Es obvio entra? que es penal. No escucho. Que si es un delito, obviamente es penal. Es penal. No, puede ser civil y comercial. No existen los delitos civiles y comerciales. ¿No? Si vos haces No. si vos, por ejemplo, haces una estafa, Es un ¿sí? delito penal. ¿Es penal? Sí, está bien, penal. Sí. Pues No, siempre hay en dudas esa de no me eso. vas a ganar. Siempre tienen dudas de eso. No, es penal, 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 penal. Siempre que es delito es Todos los penal. delitos son Sí, penales. todos los delitos son penales. Sí. Bien. ¿Qué es una mula? Ahí estaba abajo. ¿O a qué se denomina Una comúnmente persona que mula? traslada estupefacientes. Bien. ¿Cómo la puede trasladar? De la En cualquier manera, ¿Por qué parte se le del dice mula? O sea, la lleva en los bolsillos. ¿Dónde la lleva? adentro no, del cuerpo. ¿Eh? No escucho. Porque se la traga. Generalmente, o sea, el problema es ese. Bueno, ¿Sí? A veces lo en lo cualquier que parte del pasa es, cuerpo. A veces se la introducen por el recto. claro, ¿sí? Ahí está el La gran problema. mayoría de las veces. ¿Sí? Hay muchas películas donde se ve gente que tiene, se explotan esas bolsitas que se tragan o de alguna vez se introducen en el cuerpo y eso puede producir un desastre. Bien. Y narcotráfico en el país, ¿qué encontraron? ¿Por dónde entra? ¿Entra? Trasale, se produce. Se produce, en el país se produce, ¿sí? Se Sí. produce mucha droga. sí, también se Fundamentalmente, trae ¿qué mucha- tipo de droga se produce en el país? La más común. Cocaína Y y paco. marihuana. plantaciones de marihuana y por todos lados. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esas drogas sí. Acá es menos común hoy en día y bueno, por eso está todo el tema del Rempre y el Excedronar que era, ¿no?
del tema de la ruta de la efedrina, justamente para tratar de frenar las cocinas, es decir, los lugares donde se puedan hacer drogas a nivel sintético. Realmente eso generalmente se trae de afuera, o por lo menos la base se trae de afuera. Pero realmente, bueno, entra droga al país. Sí, no es como, no, o sea, nuestro país todavía no está al nivel de, por ejemplo, de países como Colombia o Venezuela, donde el nivel de narcotráfico es muy importante. ¿Sí? Pero sí hay circulación de droga en el país. Sí, sí. Bien, ¿dudas hasta acá de esto? Esto es lo que puede llegar a entrar en el parcial, ¿eh? Esto, ¿está? Igual es múltiple choice, ¿verdad, profe? Puede ser múltiple choice, verdadero o falso, alguna tabla para cotejar en la reseña de drogas, etcétera, ese tipo de cosas. ¿Sí? Profe, una Sí. consulta en cuanto al parcial, porque el otro día le consulté yo a Anabel y ella no sabía. El ejercicio que había dicho de curva de calibración que No, usé en un eso computador. no. La Perfecto. teoría sí, pero no práctica, no ejercicios, ¿sí? Sí sepan la teoría, lo que es una curva de calibración, para qué sirve, por qué se utiliza, ¿sí? Bueno, las reacciones de óxido de reducción en incendios, que es importante, cuáles son los elementos del tetraedro de fuego, ese tipo de cosas, ¿sí? Es bien teórico el parcial, no tiene práctica. Sí, por ahí en el final después les podemos hacer alguna pregunta sobre curva de calibración, etcétera, pero para ahora no porque yo no voy a estar, así que no la puedo comprometer a Anabel en ese brete, ¿sí? ¿Estamos? Estudien bien la teoría y fundamentalmente lo que yo doy en las clases, lo que yo hago hincapié en las clases, o por ejemplo lo que hice hincapié hoy, ¿está? Ese tipo de cosas sí, porque eso seguro va a entrar. Profe, Sí. luego podemos ver algún ejercicio de alcoholimetría. Sí, más que todo lo que recuerden, a ver si puedo compartir, dejar de compartir. Pues yo lo tengo al Power. Después le voy a dejar una clase grabada de esto, sí. Pero lo que tienen que más o menos ver de alcoholimetría, que es esto, esperen que voy para atrás. Después les dejo esto, ¿sí? Que es cómo se puede calcular, o sea, lo que es el PowerPoint que doy clásicamente todos los años, ¿sí? Pero fíjense que de los ejercicios lo que tienen que saber es esto, ¿sí? La tasa de eliminación aproximadamente es la alcoholemia dividido 0,15. La alcoholemia ¿Lo ven a esto? Hola. Sí. Bien, la alcoholemia dividido 0,15 es la tasa en horas de eliminación aproximadamente. Es decir, hay una fase ascendente, dependiendo, pues acá depende muchísimo de el consumo de alimentos concomitantemente al consumo de alcohol, ¿sí? Y es como de alguna manera hace una fase ascendente, una meseta, y si uno deja de consumir alcohol, hace una fase descendente y baja por debajo de los 0,5 gramos. ¿Sí? Eso va a depender fundamentalmente de la cantidad de alcoholemia que hay en sangre. Fíjense, por ejemplo, el tipo de conductor en sangre, conductores en general 0,5, esto era viejo, 0,5 gramos por litro, ahora, bueno, en Mar del Plata ahora es 0, ¿no? Antes era 0,5. Y el aire expirado 0,25. Y para los profesionales 0,30 y 0,15. ¿No? Fíjense, en sangre está en gramos por litro, ojo, y en el aire expirado en miligramos por litro. Es decir que es mucha la diferencia, ¿sí? Es 1000 veces menos prácticamente. Fíjense en el caso de una tabla orientativa para calcular el índice de alcoholemia, una cerveza de menos de una pinta tiene casi 500, ¿sí? De 5 grados, es decir, una rubia, ¿sí? Generalmente en el hombre da 0,21 gramos por litro y en la mujer 0,34, porque la masa muscular acá es mayor. ¿De acuerdo? Estos son los grados, generalmente una cerveza puede estar entre 4 y 12, el Fernet en 39, el vino en 12, depende del vino también. Un Campari en 28 y un vodka en 37. Y un whisky está en 42, 45 grados, más o menos, de graduación alcohólica. Y para los gramos de alcohol puro ingerido, es la graduación alcohólica, que la tienen acá,
por la cantidad, que va a depender, que esto se calcula, se da en mililitros, ¿sí? Que va a depender de la cantidad, por 0,8, que esto es para poder pasar las unidades nada más. 0,8 es la densidad del alcohol, para que se dé una idea. Que esto va en mililitros o en centímetros cúbicos, lo que ponen acá, dividido 100. Y después, para hacer la corrección en mujeres o en hombres, lo tienen acá, ¿sí? Son los gramos de alcohol, es el resultado de esto, ¿sí? Dividido el peso por 0,7. Y en la mujer, los gramos de alcohol, dividido el peso por 0,6. Y eso me da la alcoholemia, que tendría ese individuo. O sea, la cantidad de alcohol en sangre, ¿sí? Igualmente hay que hacer la prueba. La prueba, recuerden que se hace, esto vamos a buscarlo acá, se hace con el alcoholímetro. El alcoholímetro, vieron que cuando yo les di incendios, vimos fundamentalmente toda la parte de óxido de reducción. En realidad es una reacción de oxidación. El alcohol, el etanol, en presencia de permanganato de potasio y en medio ácido, se oxida. Todos los alcoholes cuando se oxidan primero aldehídos y después ácidos. Como acá la oxidación es exhaustiva, porque está en medio ácido y tiene permanganato de potasio, que es un oxidante fuerte, se le oxida ácido acético o ácido etanoico, es lo mismo. Y se forma sulfato de cromo, ¿sí? Lo que cambia el color fundamentalmente es porque cambia el estado de oxidación del cromo. Pasa de un estado de oxidación mayor, ¿sí? A un estado de oxidación menor. Es decir, el cromo se reduce y el alcohol se oxida. Es una oxidorreducción típica. Entonces, en este caso, en un alcoholímetro, como tiene un cátodo y tiene un ánodo, entonces por acá entra el oxígeno, pasa por el electrodo, se da la reacción de óxido de reducción y luego directamente es donde se puede evaluar si la persona tiene alcohol en sangre o no, por el expirado. Pero recuerden que el expirado es 1000 veces menor lo que hay en sangre. Es decir, si tiene 0,5 en sangre, tiene 1000 veces, en el expirado tiene 1000 veces más en sangre. De ahí la diferencia de alcoholemia con alcoholimetría. ¿Estamos? Pero igual esto no va a entrar en el parcial. Sí, por ahí la parte teórica, pero no el cálculo. Eso no lo voy a tomar. Y después esta clase se las dejo grabada para que la puedan ver antes de la semana que viene. Sí, yo capaz que ya mañana la dejo subida a plataforma, junto con esta. Así tienen las dos. ¿Sí? Perfecto, profe. Muchas gracias. Bien, ¿alguna duda? ¿Nada más, seguro? Bueno, nos vemos entonces la otra semana después del parcial, ¿sí? A pesar de que no hay clase, yo voy a estar por si tienen alguna duda y para poder hacer la revisión del parcial. Eso es importante, ¿sí? Así tienen, por eso lo tomamos antes, ¿sí? Así pueden ver y sacarse las dudas. ¿Está? Bien. Bueno, Sí, nos sí. vemos, chicos. Después cuando pueda subir esto a YouTube les dejo un enlace y les dejo el enlace de la clase de alcoholemia, así ya la tienen también, ¿sí? Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau. Hasta luego. Chau. Hasta luego.